Yamila, Martín, buenas tardes. Esta es una investigación que comenzó el fiscal de delitos complejos de la ciudad de La Plata, Jorge Paolini, junto con el juez de garantías de esa ciudad, Fernando Mateos, hace ya más de 2 años, luego de que una nota publicada en el diario Clarín diera a conocer que había ciertas irregularidades, como decía recién Martín, en los pagos de sueldos a empleados de alta jerarquía, puntualmente del Astillero Río Santiago, un organismo que depende del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Luego de una larga investigación, el fiscal Paolini, como les decía recién, llegó a dar con 6 sospechosos, uno de ellos el propio presidente del Astillero Río Santiago, en realidad el interventor del Astillero Río Santiago, Héctor Scabuso, como los integrantes de una asociación ilícita, se podría decir, que hacían ingresar a la planta del Astillero Río Santiago a personas en situación de calle o de bajos recursos que lógicamente nunca cobraban su sueldo, sino que los sueldos habrían sido cobrados por ellos mismos, no por los integrantes de esta asociación ilícita. Entre ellos, el fiscal Paolini y el juez de garantías Mateos avistaron ciertas irregularidades que provenían de Mar del Plata y puntualmente entre 15 y 20 damnificados, 15 o 20 personas en situación de calle o de bajos recursos, se indicaron como la persona que daba a conocer sus datos, que los hacía ingresar a la planta supuesta del Astillero Río Santiago, a Emiliano Giri, el actual presidente del EMTUR. Cabe destacar que estos hechos ocurrieron entre 2012 y 2013, cuando en ese momento todavía, lógicamente, Giri no era funcionario, sino solamente dirigente político. Bueno, se lo está acusando de peculado. ¿Qué significa esto? Bueno, el peculado es, para la gente, para que lo entienda, ¿no?, el común de la gente, es la corrupción, es la malversación de fondos públicos e información, en este caso de terceras personas. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, lo que habría hecho Giri, junto con otras personas que también han sido detenidas, es hacer ingresar con la información, digamos, falsificada o con la información oficial, pero nunca de manera oficial, a personas que nunca trabajaron en el Astillero Río Santiago para luego cobrar los sueldos. El artículo 223 del Código Penal, en el inciso 3, se refiere particularmente a las personas que solicitan o aceptan realizar las promociones o denigraciones a las que se refiere el inciso anterior, es decir, el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero a fin de denigrar a cualquier persona. En este caso, las personas que no son servidoras públicas, es decir, por ejemplo, en ese momento Emiliano Giri, si es que se confirma y esta investigación sigue adelante, que hayan solicitado o aceptado realizar promociones o denigraciones a cambio de fondos públicos o del disfrute de beneficios derivados de los actos a los que se refiere este artículo, ¿no?, que tiene que ver con el uso indebido de las atribuciones y facultades de las entidades públicas. En este caso, para bajarlo, para que la gente lo comprenda en su casa, lo que está diciendo es servidores públicos que malversan fondos del Estado o personas ajenas al Estado que participan con servidores públicos de maniobras de corrupción para quedarse con esos fondos y además para malversar la información, ¿no? Dar información ajena, publicarla y usarla en beneficio propio. Lógicamente, en este caso, como decía la nota de Clarín que yo les comentaba hace un rato, hace 2 años, se ubicaron a personas que jamás habían trabajado en el Astillero Río Santiago y que, sin embargo, estaban inscriptos como empleados y cobraban altos sueldos. Esos sueldos jamás los vieron, por supuesto. Bueno, Bruno, ahí en detalle la información judicial que vamos a continuar, Bruno, porque este tema, sin lugar a dudas, es la noticia del día, pero los invito también a trasladarnos a la municipalidad. Allí está nuestro móvil Javier Germinario, porque también está la repercusión política conocida, esta información en las primeras horas de la mañana, Javier. Que la ha habido y de toda índole, Martín. Yamila, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz día, Yamila. Muchas gracias. Lo que ahora podemos ver, lo que tenemos como ambientación en este hall del Palacio Municipal es una tranquilidad tramposa, mentirosa de alguna manera. En las últimas horas, en menos de 2 horas, aquí ha habido una serie de movimientos y de intervenciones, de acciones en torno a este tema muy significativas. Detrás nuestro está la puerta principal del despacho del intendente, Carlos Fernando Arroyo, quien, por lo que nos dicen, no ha salido de su oficina en el transcurso de toda esta mañana de martes.
Todos los martes, Martín Yamila, hay reunión de gabinete y a diferencia de lo que ocurre cualquier semana en este lugar, esta mañana el equipo de funcionarios del intendente Carlos Fernando Arroyo decidió no reunirse. Esa es una primera información importante y que nos da cuenta de alguna manera que a primera hora de la mañana ya se conocía, por lo menos en el entorno cercano al intendente, la información que trascendió recién después de las 10:30 de la mañana, la aprehensión, no como se comunicó oficialmente por parte de este municipio, de un traslado por cuenta propia del actual titular de Turismo Mar del Plata a la capital provincial. ¿En ningún momento hubo acceso a alguna palabra del intendente o del secretario de gobierno? Es lo que sin duda estamos esperando hasta ahora y como yo les decía, Martín Yamila, ha habido importantes movimientos en esta puerta del despacho principal. En los últimos 20 minutos, Guillermo Arroyo, el primer concejal y el hijo del intendente, salió justamente por esa puerta y se dirigió hacia su bloque, al bloque de la agrupación atlántica. Y algunos minutos después salió Vicente, el secretario de gobierno, que también decidió no hacer declaraciones. Además hemos visto en el transcurso de la mañana a algunos de los concejales y a otros funcionarios del gabinete. Recordemos que hoy es un día muy importante en este Palacio Municipal. Hoy se hizo un homenaje a mujeres de Mar del Plata, una actividad llevada adelante justamente por el Consejo Deliberante, donde había caras no solo de incertidumbre, algunas caras muy serias, caras muy largas y concejales que decidían no hacer uso de la palabra y retirarse rápidamente a sus oficinas, porque al mismo tiempo que se llevaba adelante la actividad se daba a conocer la noticia y los concejales optaron por no hacer ningún tipo de declaraciones, pero era muy difícil porque los medios de comunicación estábamos en este lugar cubriendo esa actividad y obviamente requiriendo la palabra de cualquiera llegado a la agrupación atlántica, a la Unión Cívica Radical, a Cambiemos, como es la representación en el cuerpo deliberativo, y todos optaron por eludir a la prensa. Javier, ¿qué pasó con integrantes de Acción Marplatense? Dieron a conocer su opinión respecto a este tema. También hubo rumores que habrían solicitado al intendente la renuncia de Emiliano Giri. Sí, más que rumores, es lo que ocurrió en la conferencia de prensa a la que convocaron a las 11:15. Y acá me parece que hay que hacer una mínima cronología, porque recién después de las 10 de la mañana se publicó una primera información que era un título, una imagen y muy escasos datos acerca del traslado de Emiliano Giri a la ciudad de La Plata. Después se difundió extrañamente, porque esto tampoco es habitual en los medios de comunicación, un parte de la coordinación departamental de policía, donde se confirmaba la hora y algunos detalles acerca del traslado, además de un título que ya empezaba a hablar sobre el peculado y el concepto por el cual un fiscal en la capital provincial requería a Emiliano Giri junto con otras personas. Sin embargo, apenas 45 minutos después de eso, Acción Marplatense ya estaba convocando en el cuarto piso de este Palacio Municipal a una conferencia de prensa para dar a conocer su versión y lo que ellos definieron como la preocupación por una gestión deficiente y un funcionario que ya no debe ser parte del gabinete del intendente Arroyo. Además le pedían a Arroyo que se expresara públicamente en minutos en los cuales no había más que un comunicado por redes sociales donde se decía que el municipio esperaba más información oficial para dar a conocer su posicionamiento. En un minuto yo voy a compartir con ustedes información que pudimos obtener del círculo de la Secretaría Privada y también de otras dependencias de fuentes cercanas al intendente municipal acerca de la postura del gobierno. Pero si les parece, ya mismo compartimos la palabra de Claudia Rodríguez de Acción Marplatense al término de esa conferencia de prensa en la que Acción Marplatense pidió la remoción de Giri. Lamentablemente tenemos que decir que Mar del Plata está sufriendo un deterioro de su imagen a nivel nacional por un hecho de corrupción gravísimo. Exigimos que el intendente Arroyo tome cartas en el asunto y actúe en consecuencia. Me parece que este lamentable hecho vergonzoso que ocurre a 3 meses de una nueva gestión debe ser tratado con la gravedad que implica. La justicia seguirá su curso, pero la verdad es que hay un funcionario detenido desde la madrugada. Nosotros exigimos que Arroyo lo aparte rápidamente y además entendemos que Mar del Plata no se lo merece. Hoy podemos los marplatenses testimoniar un patrimonio público que es tangible, que lo podemos tocar. Hay obras que podemos ir y verlas y disfrutarlas, como son los polideportivos, como es el SEMA, como es el distrito que se está construyendo o que se debió seguir construyendo. ¿Ustedes esperan la separación de su cargo como presidente de Turismo Mar del Plata? ¿Esperan alguna otra medida por parte del intendente? Y esperamos que
por lo menos que se expresen públicamente, que se expresen institucionalmente. Como dije, Giri está detenido desde la madrugada, ya han pasado algunas horas y no tenemos noticias en ese sentido, ni desde el Ejecutivo ni desde el Deliberativo. La figura de la que habla la justicia en sus primeras actuaciones es la de peculado. ¿Cuál sería potencialmente el rol de Giri según lo que ustedes saben? Mire, nosotros no hemos profundizado en la causa, no teníamos ni siquiera conocimiento de que esta causa estaba en curso. Sí tenemos, como dijimos, las responsabilidades políticas de decir que debe ser apartado. Después la justicia seguirá su curso, pero la verdad es que la ciudad no está, como dije, ni más limpia, ni más ordenada, tiene un grave hecho de corrupción, sumado a otros hechos que han sido también conocidos en estos días. Ha tenido un funcionario que no duró ni una semana en su cargo, ha tenido otro funcionario que tuvo que ser removido por el choque de una camioneta que ocultó, ahora este caso. Me parece que ni un minuto más un funcionario que está detenido puede seguir ocupando un cargo, tiene que ser apartado rápidamente. Me decía el pedido formal desde Acción Marplatense para que Emiliano Giri sea apartado de su cargo. Javier Germinario continúa en el Palacio Comunal. Javier, con más información, ¿no es así? Sí, vamos a decir que falta exactamente una hora para que cierren las puertas al público de este Palacio Municipal, ¿no? Esto va a ocurrir a las 14:15 exactamente, y que después de eso solo quedará el personal y obviamente los funcionarios. Entre ellos está Vilma Baragiola, la Secretaria de Desarrollo Social, que es la última persona que acaba de salir de la Secretaría Privada del Intendente Municipal y que de manera informal se acerca a los compañeros, a la gente de prensa que está al igual que nosotros esperando que haya alguna novedad desde aquí, desde la Secretaría Privada, desde la Dirección Municipal de Prensa y desde el Palacio Municipal, pero oficialmente no va a hacer declaraciones, por lo menos por ahora. De hecho, no hay un funcionario designado para dar ninguna declaración oficial, para dar ninguna palabra, y algo que hemos podido averiguar, Yamila, de parte del gobierno, esto es una fuente confiable y estamos en condiciones de confirmar que cuando haya información certera desde la policía o desde la justicia en la ciudad capital de la provincia, en La Plata, recién ahí el gobierno municipal se va a posicionar. Están esperando más detalles y consideran que fue desprolija la manera en la que se comunicó y en la que ocurrieron los hechos desde esta madrugada en adelante. También llama mucho la atención en el entorno del intendente la manera en la que el fiscal, como lo escuchábamos recién en algunos medios, dio algunas declaraciones. ¿Les parece llamativo que Paolini se haya expresado tanto a través de los medios de comunicación, Yamila? Bueno, ahí veíamos, Javier, detrás tuyo el ingreso a la oficina privada de la Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, en este contacto informal que bien lo decías vos, y con los periodistas, y nosotros esperando para una palabra oficial. Javier, en minutos, quédate ahí, por supuesto que seguimos con toda la información de lo que está pasando, las repercusiones políticas, pero Bruno, el tema pasa también por el lado judicial, donde se dio a conocer esta medida, y el fiscal, como lo decía Javier, se expresó en varios medios, dio a conocer esta noticia. Sí, lo que pasa es que se generó una polémica en torno a lo que había sido el traslado de Emiliano Giri desde Mar del Plata hacia La Plata. Como decía Javier recién, desde la Coordinación Departamental de Investigaciones se dio a conocer justamente no la orden de detención, sino el parte en el que figuraba la detención de Emiliano Giri. Desde el sector del oficialismo dijeron que Giri se había trasladado por sus propios medios a La Plata, lo que luego, además del parte policial, fue desmentido por el fiscal Paolini, quien en distintos medios dio a conocer la noticia, como decías vos recién, Martín. Si te parece, Bruno, conocemos la palabra del fiscal. Ayer se materializó la detención de Héctor Oscar Escabuso, ahí en la localidad de Pringles, y también de otros altos funcionarios, algunos actuales y otros que ya abandonaron su cargo del astillero Río Santiago. Se detuvo también al secretario de la Presidencia, Oscar Borserio, al exgerente general Julio Borovic y al liquidador de sueldos y jornales, Rodolfo Isech, al jefe de gabinete del Ministerio de la Producción saliente, Andrés Ambrosi, de Bahía Blanca, ahí cerquita de los pagos de ustedes, y también un dirigente político de la localidad de Mar del Plata. Nosotros formulamos un requerimiento de detención al juez de garantías que fue atendido.
en el cual decíamos que teníamos suficiente prueba como para tener por acreditado que entre los meses de enero de 2012 y diciembre, al menos entre enero y diciembre, el presidente El Astillero, con la colaboración necesaria de toda esta gente que le nombré recién, sustrajo, ese es el verbo típico de la figura del peculado en el cual caratulamos el delito, sustrajo importantes sumas de dinero bajo el disfraz de contrataciones de distintas personas que habrían de figurar prestando funciones en el área de presidencia y coordinación de presidencia y otras áreas cercanas al presidente. La maniobra esta, a valor del día de la fecha de los hechos, es decir, en el año 2012, ascendía a una suma superior a los 16 millones de pesos. Así que bueno, eso es un poquito el resumen de la causa que implica a Escabuso y a toda esta gente. Lo que descubrimos es que en el año 2011, cuando Escabuso todavía no era el presidente del astillero, ya se había modificado una estructura del sistema de pagos en el astillero Río Santiago, con el anterior presidente, Icabe, y por el cual todo lo que era el manejo de la contratación de estos contratos de presidencia y la liquidación de sueldos de esa gente quedaba en manos de una liquidación de sueldos y jornales que se empleó específicamente a esta persona que se llama Rodolfo Lisech. Nosotros acreditamos que una vez en funciones Escabuso y por orden de él, esta gente, y inclusive Escabuso, porque hay muchos casos de gente cercana a él, se hacían de documentación, en muchos casos bajo engaño de distinta gente. Cuando me refiero a documentación, es documentación identificatoria, algún currículum, copia de los DNI, y con la excusa de conseguir algún trabajo o utilizarlo para alguna otra cuestión, ellos se lo entregaban a esta persona, Elisech, quien les confeccionaba falsos legajos de contratación como si fuesen empleados de presidencia, así el propio Escabuso, y eso permitía que se los incorporen en la liquidación formal de sueldos, y después, por orden directa de Escabuso, estos sueldos no eran pagados en la tesorería, claramente porque la gente no sabía que estaba contratada, que figuraba contratada, y por ende nunca se iba a ser presente en el astillero a cobrar. Entonces, bueno, sí, escuchamos al fiscal de la causa. Bruno, una pregunta que surge para que queden claro: ¿cuál sería el monto malversado, la cantidad de plata en total? No Emiliano Giri en particular, sino todo esto que se estuvo llevando adelante, porque recalquemos que hay varias personas que fueron detenidas por el hecho. El fiscal Paolini habla de 16 millones de pesos, perdón, 16 millones de pesos es el monto del que habla el fiscal Paolini junto con el juez de garantías Mateos. Como te decía recién, Yamila, el principal sindicado, el principal acusado es el interventor del astillero Río Santiago. Estamos hablando de Héctor Escabuso, a quien nombraba el fiscal Paolini recién. En torno a él estarían, por ejemplo, funcionarios del área del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, de la gestión anterior, la gestión de Daniel Scioli, y Emiliano Giri, en este caso detenido por supuestamente dar información de personas en situación de calle, de 15 o 20 personas, entre 15 y 20 personas en situación de calle en Mar del Plata, para que fueran incorporados a la planta del astillero Río Santiago sin, por supuesto, conocerlo, ¿no? Por eso, como decía el fiscal, jamás se presentaban a cobrar. Bruno, en sí, ¿cuántos años de prisión se prevé por el delito de peculado? Bueno, el delito de peculado, según las responsabilidades que se le adjudiquen a los imputados, oscila la pena entre 2 y 14 años de prisión. Muy bien, gracias Bruno. Gracias. Vamos a tomar un nuevo contacto en la municipalidad con más información, nuestro móvil, allí Javier Germinario. Mientras compartimos el testimonio del fiscal y la palabra de nuestro compañero Bruno Verdenelli, ingresó al despacho del intendente Carlos Fernando Arroyo Natalia Ver. Es una de las directoras de Turismo Mar del Plata, quien justamente se sumó a la gestión de la mano de Emiliano Giri, el titular de Turismo Mar del Plata. Fue tal vez la presencia más significativa en esta oficina estos últimos minutos, teniendo en cuenta también que de allí salió el secretario de Obras, que también volvió a ingresar allí, Vilma Barajero, la titular de
Desarrollo Social, aunque nos aclaran que el resto de la agenda, el resto de las actividades que estaban previstas para la jornada son justamente la que tiene a estos funcionarios entrando y saliendo, como lo harían cualquier otro día desde y hacia el despacho del intendente Carlos Fernando Arroyo. De hecho, hay aquí, o han estado hasta hace algunos minutos nada más, integrantes de varias cooperativas sociales, nucleadas o conformadas por personas sin trabajo formal que prestan servicios para el municipio y que, como en cualquier otra jornada, también están teniendo aquí sus gestiones y sus reuniones con algunos de estos funcionarios a los que estamos mencionando. Pero otra de las novedades importantes, Yamila Martín, tiene que ver con que nos acercaron el siguiente dato. El municipio se va a expresar y se va a manifestar, como decíamos recién, están esperando que la información policial y judicial sea más clara y sea más confiable incluso. Como decíamos hace un rato, se generaron muchas suspicacias a partir de las declaraciones públicas del fiscal Paolini. Con información certera, recién allí se va a manifestar el municipio. Lo que sí nos dijeron es que no es probable que sea un funcionario el que dé detalles acerca de esta situación y que existe la posibilidad de que sea un comunicado escrito la vía por la cual la municipalidad se manifieste en torno a este tema. Que se manifieste, que se posicione, es lo que estamos esperando los medios de prensa y por supuesto el resto de los sectores políticos y la comunidad en general, es lo que nos tienen muchos periodistas todavía aquí en el hall del Palacio Municipal. Bien, Javier, si te parece, minutos nada más, tomamos un nuevo contacto para saber si finalmente llegó este comunicado o si hay alguien que va a dar la palabra por parte del Ejecutivo tras esta noticia. Volvemos enseguida, Javier. Así será. Y Javier Germinario daba cuenta de lo que se realizaba durante esta mañana allí en el recinto del Consejo Deliberante, donde se podía divisar la cara de algunas personas como él lo describía. Bueno, esta actividad tuvo que ver con el Día Internacional de la Mujer, que los integrantes del Consejo agasajaron a diferentes mujeres.